Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer muy sinceramente la invitación formulada por el Instituto Europeo del Mediterráneo y también por profesores integrantes del Máster de Inmigraciones Contemporáneas, Derecho y Cohesión Social, y muy en particular a Elisabetta, que es la que ha hecho todo posible, se ha puesto en contacto conmigo para poder estar con ustedes esta tarde y por último, pero no menos importante, con la profesora Natalia Caicedo, con la cual ya tenemos una estrecha relación de hace bastante tiempo a través del Institut de Dret Public de Barcelona y proyectos que hemos tenido en común. Para partir del tema del que vamos a tratar, es un tema que podríamos hablar de muchísimos casos. Yo he seleccionado dos casos dentro del derecho del matrimonio. Como bien ha dicho Natalia, por un lado los matrimonios poligámicos y por otro lado algunos casos, el caso diferente, pero también dentro de las uniones matrimoniales, que es un terreno que incide o que de alguna manera Cataluña es uno de las comunidades en las cuales se están detectando muchos de estos casos, que es el matrimonio forzado o forzoso. Antes de ello, para tratar de focalizar el tema, voy a hacer una introducción en relación a unos presupuestos jurídicos y unos presupuestos sociológicos importantes para tener en cuenta, para entrar luego en algunos de los problemas o una de las problemáticas jurídicas en relación a estos casos. En primer lugar, tenemos que partir de unos presupuestos jurídicos y sería el siguiente. El mundo de hoy se caracteriza por la coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos que son muy diferentes entre sí, y reflejo de existencia de sociedades y de grupos humanos culturalmente muy diversos. Sin embargo, es en el sector del derecho de familia donde los particularismos de las diferentes culturas de la sociedad se van a manifestar con mayor fuerza que en otros ámbitos del derecho, como puede ser, por ejemplo, los contratos, ¿no? Y también es aquí, en el derecho de familia, donde vamos a encontrar, donde se producen las tensiones entre sistemas jurídicos que podríamos decir de corte laicos o aconfesionales, como es el sistema español, y otros sistemas jurídicos confesionales, como puede ser, por ejemplo, el confesional islámico. Partiendo de esto, tenemos que también, es bien sabido, los grupos sociales no permanecen aislados, sino que mantienen relaciones y de esta manera pues, establecen relaciones de familia, contraen matrimonio, se divorcian, tienen hijos. Y, por lo tanto, esta situación conlleva que personas, individuos de diferentes, pertenecientes a círculos culturales y jurídicos diferentes, pues entren en contacto unos con otros y nos encontremos a la hora de proceder a la regulación jurídica de estas relaciones, por ejemplo, matrimonio, si tienen hijos, divorcios, etcétera, con la incidencia de distintos ordenamientos jurídicos. Pues bien, el derecho internacional privado, no se asusten, solamente para que lo entiendan, pues tiene por objeto justamente regular las relaciones de vida humanas de carácter privado, que son calificadas de internacionales, por la presencia de un elemento extranjero y su vinculación a más de un ordenamiento jurídico. Y lo vamos a ver con un ejemplo que luego podremos verlo en el caso. Pensemos, por ejemplo, un nacional marroquí que ha contraído válidamente un matrimonio polígamo en su país, en Marruecos, por ejemplo, ha contraído matrimonio con 2 esposas, y desea contraer matrimonio con una mujer española en España. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿podría celebrarse este matrimonio en nuestro país? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Sería válido? ¿No sería válido? ¿Sería bueno? ¿No sería malo? Pues en este supuesto, ¿qué vemos? Hay 2 ordenamientos jurídicos vinculados. Por un lado, el derecho español, porque quiere contraer matrimonio en España con una señora que es española, y por lo tanto perteneciente a un sistema jurídico aconfesional, y por otro lado el derecho marroquí, porque este señor es nacional marroquí, ¿no? Por lo tanto, integra dentro de un ordenamiento jurídico confesional como es el religioso islámico. Pues bien, un rasgo importante a tener en cuenta en estas cuestiones, también muy sintéticamente hablando, es que los sistemas jurídicos laicos o aconfesionales, como bien ha dicho, en el ámbito del derecho de familia tenemos una tradición cristiana, eso no hay que olvidarlo. España antes, el Estado español antes de la Constitución española era un Estado confesional, ahora es aconfesional, si bien nos encontramos en el ámbito del derecho de familia muchas cuestiones que provienen de esta tradición cristiana, ¿no?
Pero lo que me interesa subrayar no es tanto eso ahora, sino que las normas que integran los distintos ámbitos de los ordenamientos jurídicos, incluido el derecho internacional privado, tienen que ser conformes a los valores y principios consagrados en los textos constitucionales, en este caso la Constitución española, los cuales se van a corresponder con el contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y desarrollado posteriormente por importantes convenios sobre esta materia, incluido hoy en día también tendríamos que incluir la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por el contrario, en los sistemas jurídicos confesionales, como es el caso de los ordenamientos de los estados islámicos, las constituciones se suscriben a los preceptos de una determinada religión y la función normativa y judicial, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, es asegurar la observancia de determinados preceptos religiosos en la reglamentación en que intervengan tanto nacionales como extranjeros. Es decir, en los derechos de familia islámicos, la base, ¿cuál es? El Corán y la Sharia, para entendernos. Pues bien, estos presupuestos, estas cuestiones jurídicas que acabo de indicar de una manera muy sintética, difícilmente podríamos abordarlas sin antes hacer referencia a determinados presupuestos sociológicos. Y dentro de esos presupuestos sociológicos me interesan fundamentalmente, ¿a cuál me voy a referir? Al fenómeno de la inmigración. El fenómeno de la inmigración porque es lo que han ido conformando lo que podemos llamar hoy en día la existencia en nuestro país de una sociedad multicultural articulada sobre la base de una pluralidad de culturas muy diferenciadas entre sí. Y en este sentido es claro que la inmigración inevitablemente pues afecta a las estructuras familiares de las sociedades receptoras y originarias de la población inmigrante y esta incidencia se traduce en la práctica fundamentalmente en una creciente internacionalización de las relaciones de familia. El hecho de que aquí haya inmigrantes de procedencia de otras culturas, pues también podemos ver que es un síntoma de integración, pero obviamente pues eso hace que proliferen matrimonios mixtos, internos a un grupo, entre musulmanes, entre dos marroquíes que viven en España, pero también entre un marroquí y una española, por ejemplo. Por lo tanto, entre contrayentes de diferentes nacionalidades, pero aquí sobre todo donde se hace visible la concurrencia de concepciones religiosas y de modelos de familia muy diferentes. Aquí simplemente tienen ustedes unos datos en esta diapositiva, por traerles la población extranjera, está extraído del INDESCAT, y la población extranjera residente en Cataluña era de 1.089.214 personas, según el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014, cifra que representaba el 14,5% de la población catalana. El número de extranjeros se redujo un 6% en comparación con el 1 de enero de 2013 y la disminución afectó a todas las comarcas. Aquí nos interesa sobre todo, aquí tiene un cuadro de las diferentes nacionalidades en base a estos datos y si se fija, las 7 nacionalidades con mayor presencia concentraron el 50,% del total de la población extranjera. La comunidad marroquí fue la más numerosa. En segundo lugar, a la población rumana. En tercer lugar, el ranking después situó a la población china, la italiana, la pakistaní, la boliviana y la ecuatoriana. Esto es simplemente una serie de datos para, sobre todo de la comunidad catalana, para centrarnos un poquito en estos datos que les digo los he traído del INDESCAT. Bueno, y todavía no, vamos aquí. Dicho esto, me voy a referir, como les dije al principio, pues a dos casos, una serie de casos. No voy a hacer un elenco exhaustivo de cada una de las problemáticas, pero he traído dos casos relacionados con uniones matrimoniales, las uniones matrimoniales poligámicas y los matrimonios forzados. Son dos problemas, dos cuestiones totalmente diferentes. Una, que ya tenemos, digamos, la poligamia, el caso de los matrimonios poligámicos, ya tenemos una jurisprudencia bastante desarrollada desde hace tiempo, mientras que, por otro lado, lo de los matrimonios forzados es una realidad relativamente reciente y en el cual pues todavía no hay unos elementos prácticos, me refiero yo desde el punto de vista de la jurisprudencia, para decir cómo se están abordando estos casos, y aquí realmente
pues una de las cuestiones que quizás me interesa más debatir en el debate, ¿no? Porque creo que también es un tema que les afecta. Antes de entrar en cada uno de estos supuestos, también para entender los conflictos jurídicos, decir que el sistema español de derecho internacional privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Código Civil, establece que las cuestiones del derecho aplicable en relación a las condiciones de capacidad y el consentimiento matrimonial, capacidad para contraer matrimonio y para consentir matrimonio, se van a regular por la ley nacional de los contrayentes. Es decir, si el nacional es marroquí, la capacidad se va a hacer por la ley marroquí. Al español o la española se va a regular por la ley española. Si se trata de un mauritano, el consentimiento matrimonial en principio se debería regular por la ley mauritana y el consentimiento de la española por la ley española. Este hecho es importante subrayarlo porque la confrontación en los problemas que vamos a tratar, en los casos, se produce esencialmente en relación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Los conflictos jurídicos que van a surgir van a ser en relación a la compatibilidad de la aplicación de esa ley personal extranjera, ley nacional marroquí, ley nacional mauritana o ley nacional senegalesa, con el respeto y los principios y valores fundamentales de la sociedad acogida. En este sentido, en este ámbito, en estos matrimonios, las autoridades españolas deben asegurar la autenticidad y legalidad de los elementos contenidos en los expedientes matrimoniales y verificar que las condiciones, tanto de capacidad como de consentimiento del matrimonio, no contravienen los principios de igualdad y libertad, con la eliminación de toda discriminación por razón de sexo, religión, pertenencia socio-racial, consagrados, como dije al principio, en nuestra Constitución y en otros textos convencionales. De esos textos convencionales, pues me interesa traer a colación, que tienen un ejemplo de ellos, pero que tiene interés para los casos que vamos a ver, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. Es una convención que fue ratificada por España y, en definitiva, nos interesa, hay muchos artículos, pero el que nos interesa tener presente en nuestra posición es el artículo 16. En relación a este artículo, pues, ¿qué viene a decir? Pues establece que los Estados, partes, en definitiva, pues adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el mismo derecho a contraer matrimonio, el mismo derecho para elegir libremente el cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento, y así como en otros artículos los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. Interesa destacar también el punto 2 porque afecta fundamentalmente a los matrimonios de niños. Y aquí hay un dato importante cuando dice no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales en los matrimonios de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y algo que es muy importante, disculpen la rata que la acabo de ver ahora, hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. Ya veremos cómo estos son uno de los problemas que vamos a encontrar a la hora de abordar los matrimonios forzados o forzosos. Pues bien, centrándonos en las uniones poligámicas, ¿qué tendríamos? En primer lugar, para los que lo desconocen, la poligamia es una práctica reconocida y admitida por la mayoría de las legislaciones de derecho de familia de los estados islámicos. Fíjense que hablo de legislaciones, porque no todas las legislaciones de derecho de familia de los estados islámicos son por igual, aquí intervienen escuelas coránicas, y por lo tanto pues, encontramos algunas normas que, por ejemplo, en el caso del Código Último de Marruecos, pues ha habido una importante reforma que se empieza a tener a consideración a la mujer. No digo que hay un plano de igualdad, pero sí hay algunas normas interesantes. Por lo tanto, en las legislaciones de derecho de familia podemos decir que es una institución que aparece en la mayoría, regulada en la mayoría de los derechos de familia islámicos. En virtud de la cual, y esto es lo que me interesa subrayar, un hombre, según lo preceptuado en el Corán, puede contraer matrimonio con 4 mujeres, hasta 4 mujeres máximo, pero no a la inversa. Es decir, la mujer no puede contraer matrimonio con 4 hombres. Por lo tanto, se trata, en nuestro caso, es una modalidad matrimonial que además de estar prohibida y además de estar tipificada en nuestro país, en el Código Penal, esa parte no nos interesa tanto ahora, sino menoscaba, y esto sí,
el principio de igualdad entre los cónyuges y de no discriminación por razón de sexo. Y esto va a generar importantes conflictos ante los tribunales españoles. Es decir, como les dije, la poligamia, ya tenemos una trayectoria desde los años, concretamente empezamos a encontrar ya casos desde los años, incluso de 2001, de los años 2000 en adelante, pues ya en los tribunales españoles se han encontrado con conflictos en los cuales intervienen casos de poligamia. ¿Qué ocurre en esto? Aquí también hay que destacar, también muy para los que desconocen el derecho internacional privado, hay un mecanismo previsto en el sistema de derecho internacional privado que ha sido utilizado con mucha frecuencia por la jurisprudencia, que es lo que se llama la excepción del orden público internacional. ¿Qué es la excepción del orden público internacional? Es una técnica que va a intervenir a modo de correctivo para frenar y, en su caso, rechazar la aplicación de aquellos derechos extranjeros que son contrarios a los principios y valores fundamentales de la sociedad española. Y en este sentido, que dijimos al principio, recuerden, en el caso de capacidad y consentimiento para contraer matrimonio, si se trata de un marroquí, la capacidad para contraer matrimonio, la pregunta que hacía al principio que nos dejaba sin responder, un señor marroquí que ha contraído matrimonio en Marruecos 2 veces y quiere contraer matrimonio en España, en este caso excepcionaríamos la ley nacional del marroquí, no la aplicaríamos, y en su lugar, ¿qué aplicaríamos? La ley española. ¿Por qué? Porque si yo admitiera la capacidad del señor marroquí, sería un señor polígamo, iría en contra de los principios o del derecho de igualdad entre hombre y mujer y de la dignidad, sobre todo de esta última. Ahora bien, y esto es importante, esta excepción hoy en día no se puede aplicar de una manera radical, esto es importante, sino debe matizarse y atenuarse dependiendo de los casos. Aquí ya empezamos a ver tipología de casos, no todo se puede ver. Y, por ejemplo, no es lo mismo que nos encontremos ante la celebración de un matrimonio polígamo en España, el supuesto que antes les dije, por 2 marroquíes musulmanes, que ante el supuesto de reconocimiento en nuestro país de un matrimonio polígamo que se ha celebrado válidamente en Marruecos, por situarnos. ¿Cuándo debe intervenir en mayor medida la excepción del orden público? Con mayor intensidad. Pues cuando intervenga una autoridad española y afecte, por ejemplo, a un nacional español. El caso que decíamos, un marroquí que ya ha contraído válidamente matrimonio con dos señoras en Marruecos y quiere contraer un nuevo matrimonio en España, por ejemplo. O incluso se pretenda la inscripción de un matrimonio polígamo ante el registro español. Un matrimonio polígamo válidamente constituido en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, y se quiere registrar ante el registro español. Aquí la aplicabilidad del orden público pues debe intervenir con mayor presencia. Y este ha sido el caso en relación a la posición de la jurisprudencia española, también muy esquemático. En este sentido ha sido muy contundente y muy clara en relación a la inadmisibilidad en nuestro país del reconocimiento de efectos civiles de matrimonios poligámicos celebrados válidamente en el extranjero. ¿Por qué? Al considerar, por un lado, que existe un impedimento de ligamen, que hemos dicho que es una unión que está prohibida en nuestro derecho, pero que además se trata de una institución, que es la parte que me parece más interesante, que atenta contra la dignidad constitucional de la mujer y que, por consiguiente, no existe posibilidad alguna de proceder a su inscripción en el registro civil español, aunque, como dije antes, este tipo de uniones fuese válido conforme a la ley personal de los contrayentes. Estos contrayentes fueran capaces de acuerdo con su ley personal. Esto es una constancia de esta práctica, la encontramos en numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre todo dictadas en relación a la celebración de matrimonios en el extranjero, en su gran mayoría de Marruecos, y últimamente también en relación a matrimonios celebrados en Senegal, digamos, haciendo un poco de estadística. Por otro lado, también donde encontramos la incidencia de la excepción del orden público, en otro tipo de casos, sería lo que sería el impacto del matrimonio poligámico en la adquisición de la nacionalidad española por residencia en España. Aquí también el rechazo frontal del matrimonio poligámico en nuestro país lo encontramos en múltiples resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado. Y aquí vamos a incidir, y encontramos también la incidencia de esa técnica que llamamos la excepción del orden público, ¿no?
¿Y cuáles han sido las razones? Pues las razones es una casuística muy numerosa, repito, sobre todo a partir del año 2001 y 2002 hasta la actualidad. Hay muchísimos casos. Y en este sentido, lo que se ha venido a considerar a la poligamia es como un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española por residencia en nuestro país. Y las razones que se han aducido, hay varias, pero la razón principal viene a decirse que no satisfacen estas personas el requisito previsto en un artículo, que es el 22.4, referido al suficiente grado de integración con los valores sociales y culturales de la sociedad española y con nuestro ordenamiento jurídico. Fíjense que es un dato suficiente grado de integración. Esto es un, digamos, es un dato que a priori que se entiende por suficiente grado de integración, es algo indeterminado. Pues bien, los tribunales han puesto un énfasis muy especial en que la integración social, para analizar este dato, no deriva solamente del grado del conocimiento del idioma, que es uno de los datos de grado de integración, sino de la armonización, estoy leyendo literalmente de uno de los extractos, del régimen de vida del solicitante, de la nacionalidad, con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así con las leyes y formas de vida de nuestra sociedad. Y por otro lado, viene a decirse en otros pronunciamientos, dice, no resulta admisible, porque se ha alegado por algunos de los implicados, como pretensión de reconocimiento de la nacionalidad española, la alegación de que los matrimonios o divorcios, en su caso, pues hayan tenido lugar en el territorio del país de origen de la persona extranjera con arreglo a su legislación. Viene a decir, no, yo hice un matrimonio polígamo en mi país, yo ahora estoy residiendo en España y lo que quiero es obtener la nacionalidad. Pues bien, aquí los pronunciamientos también son muy contundentes a la hora de denegar la nacionalidad española. El hecho, la poligamia, hay un matrimonio polígamo por medio y eso ha sido considerado como un factor de rechazo de la nacionalidad española. Ahora bien, una cuestión distinta sería el reconocimiento, como les dije, frente a estos casos, de ciertos efectos a un matrimonio polígamo válidamente constituido en el extranjero, por ejemplo, al amparo del ordenamiento jurídico marroquí, y en relación a la posibilidad, si es posible o no, reconocer determinados efectos. Y así, por ejemplo, la poligamia se ha hecho en su país, de acuerdo con sus normas, etcétera, etcétera, pero la posibilidad de reconocimiento de efectos puede ser desde la liquidación de una sucesión, por ejemplo, las viudas, las obligaciones alimenticias y sobre todo los casos donde encontramos una mayor casuística es en la pensión de viudedad. Y en este sentido, en relación a las pensiones de viudedad, nos encontramos con una muy interesante también jurisprudencia que viene a decir que en determinados casos nos vamos a encontrar con una posición favorable de los tribunales españoles para admitir la pensión de viudedad siempre que nos afecte a los derechos de terceros y no repercuta negativamente en los intereses del derecho español. Y concretamente me refiero al reconocimiento de derechos de la pensión de viudedad a las esposas supérstites de un trabajador extranjero establecido en nuestro país, pensemos un trabajador de Senegal, un trabajador de Gambia, con la que estuviera legalmente casado con arreglo a su ley nacional. Un señor que ha cotizado toda su seguridad social, muere y la pregunta que se hace es, ¿tienen las viudas polígamos derecho a esa pensión? Por lo tanto, aquí ya no estamos encuadrados dentro de la legislación laboral, dentro de la seguridad social. Aquí, ¿qué nos encontramos? Pues aquí nos encontramos con una práctica que en la jurisprudencia las soluciones pues no son unánimes, nos encontramos con unas soluciones de la jurisprudencia que lo rechazan, así, aquí haya habido un matrimonio polígamo y por lo tanto esta señora no tiene derecho a la pensión. Esto ha sido muy criticado por las razones que les diré ahora y por otro lado nos encontramos frente a esta posición más radical con otra posición que viene a admitir el reconocimiento de estas pensiones. El reconocimiento, por otro lado, hay algún dato también muy interesante. En relación a esta cuestión, nos encontramos que la normativa española de seguridad social, nos encontramos con determinados convenios. Y curiosamente, fíjense que hemos dicho que la poligamia es una institución prohibida, tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, pero luego encontramos
determinados convenios bilaterales concertados en esta materia en el ámbito de la seguridad social que afecta a las pensiones con Marruecos y con Túnez, que han tenido un peso importante a la hora de admitir o de reconocer estas pensiones. Y, por ejemplo, tenemos el acuerdo de convenio sobre seguridad social entre España y Marruecos del año 79, y en uno de sus artículos, el artículo 23, se viene a decir lo siguiente: la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en su caso por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarios de dicha prestación. Aquí entraríamos a las viudas de un matrimonio polígamo. Digo que esto es importante porque ha sido a través de la cooperación internacional. En general, ¿cuáles son las soluciones? Pues las soluciones que han concedido, que han reconocido esta pensión, se mueven en dos ámbitos. Por un lado, reconocen ciertos efectos jurídicos, de alguna manera, al matrimonio poligámico, y son favorables a la concesión de la pensión de viudedad, y hay una serie de sentencias referidas sobre todo a trabajadores extranjeros polígamos, nacionales de Senegal, de Gambia o de Marruecos, en los cuales se acoge el criterio de que la pensión de viudedad debe repartirse a partes iguales entre las viudas supérstites. Frente a esta posición, hay otros pronunciamientos que el reparto de la pensión de viudedad debe realizarse en proporción al tiempo de duración del matrimonio, porque aquí se planteaba el argumento de que uno de los matrimonios había sido disuelto con anterioridad al fallecimiento del trabajador. Por lo tanto, pero lo que quiero que vean es muy importante. Aquí no estamos viendo si el matrimonio polígamo debe ser admitido o no admitido en España, sino que es un matrimonio polígamo que ya ha sido realizado en el extranjero, que es un señor extranjero, que es trabajador en España, que ha cotizado y que muere. Entonces, aquí lo que me parece interesante es, fíjense, aquí el orden público cómo interviene, de una manera atenuada, de una manera matizada. El hecho de posibilitar la admisión de determinados efectos jurídicos al ámbito laboral es importante. ¿Por qué? Es importante por una razón. Porque en estos casos, lo que esta intervención del orden público de esta manera atenuada y no radical, que sería rechazar de pleno, ¿no? Aquí hay un matrimonio polígamo, no se admite en España y por lo tanto las viudas no tienen ningún derecho. Actúa como un elemento modulador y aquí es donde aparecen esas tensiones entre identidad cultural y los principios y valores de la sociedad acogida. Y lo que me parece muy importante, con estos pronunciamientos lo que se está evitando, desde mi punto de vista, son situaciones de exclusión social de las mujeres musulmanas, y más específicamente la desprotección económica y social de las viudas supérstites del trabajador extranjero. De otra manera, pues muchas veces estas viudas quedarían en una situación totalmente de exclusión social. Hay más casos de poligamia, pero no quiero agotarles. Podríamos estar hablando también en el ámbito de extranjería con la agrupación familiar. La agrupación familiar, en la práctica, lo que sucede muy sucintamente es que el trabajador que se encuentra en España, en la práctica lo que viene a decirse también en las normas y digamos en la práctica es que puede agrupar a una de las esposas. Y esto también es un problema, porque ¿quién decide la agrupación de las esposas? Normalmente es el hombre, que es el que está trabajando en España. Con lo cual el problema que se nos suscita, o a mí me llama la atención, ¿qué pasa con las otras mujeres que quedan en Marruecos, que no vienen a España o que no pueden venir porque solamente se puede agrupar a uno de ellos, ¿no? Porque de otra manera sería admitir la poligamia. El segundo de los casos, entramos en los matrimonios forzados o forzosos. Los matrimonios forzados o forzosos son una práctica extendida geográficamente, es otra problemática distinta, una práctica que vemos sobre todo en determinados estados africanos subsaharianos y del norte de África, también en Oriente Próximo y Oriente Medio, en algunos casos de América Latina y de colectivos incluso de etnia gitana. Se trata de una práctica que aparece vinculada a la presencia en nuestro país de flujos migratorios, de personas originarias de estos ámbitos geográficos
y que desarrollan su proyecto de vida en territorio español. Y sobre todo, ¿a quién afecta? Afecta principalmente a jóvenes adolescentes, menores de 18 años, en lo que se conocen también muchas veces en la práctica matrimonios prematuros, pertenecientes a una segunda generación de inmigrantes que han residido durante toda la vida en nuestro país o en un estado europeo, y es frecuente que el padre del adolescente, aprovechando las vacaciones estivales, conduzca a su hija al estado musulmán de procedencia para contraer matrimonio con un señor musulmán del cual nunca ha oído hablar de él, que no lo conoce. A veces suele ser un primo, suele ser un tío, que no solamente le duplica, sino le puede hasta triplicar la edad, y sin que me dé su consentimiento. Aquí nos hallamos en el consentimiento. Ustedes tienen el artículo 16, tenemos el apartado B, el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío, ¿no? Esa es una de las normas que tenemos que tener presente en esta cuestión. A menudo ello ocurre, como les dijo, la joven viaja a su país para pasar unas vacaciones y cuando llega todo está preparado. Todo está preparado y se encuentran sometidas a estas jóvenes a fuertes presiones psicológicas por parte de la familia. Si no se casan, pues dicen que van a perder los estudios, que ya no van a ir al colegio, y en particular también amenazas físicas por parte de las figuras masculinas, normalmente, por el padre y los hermanos. También muchas veces interviene la madre. Las amenazas de muerte, desgraciadamente, en estos casos son muy frecuentes, y la negativa de contraer matrimonio, en algunos de ellos, ha conducido al asesinato de la chica por un familiar cercano, con el fin de reintegrar lo que se llama el honor de la familia. Muchos de estos casos se están dando, por ejemplo, se han dado en Suecia. Son lo que se llaman delitos de honor, los murders of honor. Estos matrimonios hay que diferenciarlos de los llamados matrimonios concertados, que también se dan en muchos países, por ejemplo en India, en Pakistán. Y, digamos, muchas veces es muy difícil la línea entre qué se entiende por matrimonio concertado o matrimonio forzado. Yo la línea siempre digo, ¿por qué? La línea es muy clara en matrimonio forzado, sobre todo cuando hay amenazas físicas, en que realmente el consentimiento de la joven dice que no quiere, ¿no? Pero muchas veces estamos en tradiciones en que, como está muy implicada toda la familia, pues muchas veces ese consentimiento hasta qué punto es válido o no es válido. Bueno, muchas mujeres, o sea, muchas adolescentes lo consienten porque lo ven algo como natural, pero hay otras que llevan mucho tiempo en España, que están enamoradas a lo mejor de una persona, de un español, y en el momento de verse en esa situación, pues donde aparece realmente esa línea roja, que es muy fácil de pasar, ¿no?, entre el matrimonio, pero que muchas veces en la práctica es difícil de situar, ¿no? Pero lo que está claro que lo que quiebra ahí es el consentimiento, ¿no?, el libre consentimiento para el derecho de contraer matrimonio. Después en el coloquio, si les parece, hablaremos de todo eso. En España se trata de una práctica cuya visibilidad no es muy notoria y ello se debe, entre otros motivos, a la difícil detención al ser una realidad silenciada y escondida en el seno de las comunidades que la practican, y por el hecho de que muchas veces estas uniones matrimoniales, particularmente las contraídas por adolescentes menores de edad, no están registradas, no aparecen en los registros, ¿no? Son un problema importante. Y por lo tanto, oficialmente, pues no están en las estadísticas. O sea, si nosotros queremos buscar estadísticas, no las hay realmente. Es en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por eso he traído este caso, y ahí tiene parte de un artículo de La Vanguardia del año 2014. En la Comunidad Autónoma de Cataluña es un fenómeno que ha ido en aumento a partir del año 2009, en el que se puso en marcha un programa de seguridad contra la violencia machista y se estableció un procedimiento de prevención y atención policial de estos matrimonios. Además, como se puso de manifiesto en un momento determinado por el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña, se trata de casos en los que a la hora de su detención se ha de tener en cuenta, y esto me parece que hay que subrayarlo, y la situación de vulnerabilidad de la menor o mujer que está en un núcleo familiar de riesgo. La chica no comparte las ideas y los designios de sus progenitores, estoy leyendo prácticamente algo de este programa,
respecto a su futuro y debe trascender este núcleo para buscar la protección. Normalmente las denuncias se hacen a través de amigos, de familiares, que es donde estas personas, las mujeres, se atreven, digamos, a tener un apoyo, ¿no? Pero es una cuestión realmente delicada. Sin perder de vista que se trata de un fenómeno que atenta contra los derechos humanos, y aquí tienen el artículo 16, y que sin dudar, ninguna duda, también se trata de una forma de violencia de género, nos encontramos ante la presencia de una compleja problemática vinculada al derecho de familia, en la que se hace preciso cada vez más la intervención del legislador para la adopción de buscar fórmulas legislativas, sobre todo que tengan por efecto, que a mí es lo que me parece más difícil y me parece más importante, prevenir y combatir la celebración de estos matrimonios. A este particular, una valoración positiva me merece la ratificación reciente por el Estado español del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y publicado en el 6 de junio del año 2014, por lo tanto muy reciente, y en el cual se establece la obligación por las partes de este convenio de la puesta en marcha de actuaciones en el orden civil dirigidas a la declaración de nulidad de estos matrimonios contraídos recurriendo a la fuerza y a la adopción de medidas legislativas para tipificar los matrimonios forzosos como un delito específico penal. En relación a esto último, como novedad muy reciente, la reciente reforma operada al Código Penal del año 2015, fíjense que es de 30 de marzo de 2015, todavía no llevamos ni un mes, tipifica los matrimonios forzados como un delito específico en ese artículo que ustedes tienen delante, el artículo 172 bis, en el capítulo de las coacciones. Ahí tienen el artículo, lo pueden ustedes ver. En nuestra opinión, creemos que se trata de una medida penal, que indudablemente es interesante, puede comportar efectos disuasorios en la práctica, pero no es suficiente. Es insuficiente y debe ir de la mano de otras reformas legislativas, porque no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito del derecho civil material, en el ámbito del derecho internacional privado, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se trata de sectores directamente vinculados a la regulación de la institución matrimonial. Si nosotros tenemos que ver que se trata de una unión matrimonial indudablemente no permitida, no válida en España, vamos a ver cómo la combatimos, vamos a ver cómo la prevemos y de qué manera podemos abordarla. El hecho de que tengamos ya un artículo en el Código Penal es importante, pero es insuficiente. Y en este sentido, me parece que una medida, por ejemplo, que se ha puesto en marcha en determinados países europeos, como puede ser en Francia, pues para disuadir la celebración de estos matrimonios que afectan a menores, pues el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio válido a los 18 años. Esto está empezando, está encima de la mesa y son las cuestiones discutibles. Por ejemplo, aquí me parece también muy interesante, dentro de la última reforma del Código marroquí, la edad para contraer matrimonio también se ha aumentado a los 18 años, tanto para el hombre como la mujer. Antes había una diferencia de edad, ahora se ha aumentado. Esto no significa que, por ejemplo, en el caso del derecho español, por ejemplo, que tenemos la emancipación. Nosotros por la emancipación pues puede contraer matrimonio 16 años, pero que haya un aumento de edad para contraer matrimonio que sea válido 18 años, pues puede ser una medida interesante. Por otro lado, también en el ámbito del derecho internacional privado, fíjense que dijimos la capacidad y el consentimiento por donde se rige actualmente nuestras normas, 9.1, ley personal, ley nacional. Y aquí yo creo que hay que replantearse si realmente hoy en día es conveniente en determinadas materias o en determinados casos determinar la ley nacional, o sea, la ley personal, ley nacional, en materia de capacidad o consentimiento. Y yo creo que, por ejemplo, en este ámbito es interesante que el legislador se replantee, como ya se está replanteando en otras normas de derecho internacional privado de otros países, la conveniencia de dar preferencia a la aplicabilidad, sobre todo en estos casos, de la ley de la residencia habitual en lugar de la ley nacional. ¿Por qué? Porque como una posible vía de solución para combatir estos matrimonios. Este es un criterio que tendría, desde mi punto de vista, el beneficio de vincular a la persona inmigrante extranjera
con el ordenamiento jurídico más próximo, el español, y en particular con el medio social en el que desarrolla el modo de vida. Pero indudablemente la igualdad de tratos entre extranjeros y nacionales de esta opción pues se trata de una solución, como digo, en el caso de los matrimonios forzosos y las víctimas, como son las mujeres y los menores de edad, pues podría ser una iniciativa legislativa que se tendría que estudiar más detenidamente, ¿no? Por lo menos en estos casos. En definitiva, ¿qué podemos decir? Que las reformas parciales que se han hecho en otros países europeos, en los diferentes sistemas nacionales, podemos decir que en esta materia todavía hoy son muy, muy, muy insuficientes. Y son muy insuficientes, desde mi punto de vista, si no van acompañadas de la puesta en marcha de otras medidas de protección para la salvaguardia de los derechos e intereses de las víctimas, en lo cual me parece que es muy, muy importante la intervención de todos los diferentes actores implicados. Y aquí me refiero a las familias, las comunidades, el personal sanitario, los servicios educativos, los líderes religiosos, el gobierno local, autonómico, nacional, así como los cuerpos policiales, ¿no? Y dentro de estas medidas yo creo que es muy importante y muy interesante, porque creo que es la pionera en nuestro país, no lo conozco en otras comunidades, el programa de seguridad contra la violencia machista instaurado por la Generalitat de Cataluña, diseñado al amparo de una ley catalana del año 2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres para erradicar la violencia machista, y en virtud del cual se establece, y esto me parece muy interesante, un procedimiento de prevención y atención policial de los matrimonios forzados. Y esto, como digo, creo que es un instrumento pionero de suma relevancia para abordar y afrontar esta problemática, que es complicada, que es compleja, que hay que tener, muchas veces hay que ir con cuidado, precisamente para no involucrar a esa persona, que normalmente es la mujer o la menor de edad, en un problema, que le conlleve a una violencia máxima, como es el caso ya de una muerte, y que podría extrapolarse, que creo que es algo que se debería plantear, por lo menos a nivel del legislador general, el legislador estatal, se podría extrapolar, y el legislador autonómico de otras comunidades autónomas, y ser tenido en cuenta en el futuro de otras políticas futuras, ¿no? Se trata de una realidad, como digo, que ha habido algunos casos ya de jurisprudencia, pero la jurisprudencia, hubo un caso que se planteó en Cádiz, que salió también en los medios de comunicación, llegó hasta el Supremo, y en ese momento no teníamos ni siquiera todavía este artículo del Código Penal, pero se solventó este caso por la vía penal, porque había una violación, etcétera, etcétera, y en este caso era también una menor de edad que acudió a un familiar, lo casaron con un primo, en este caso el primo era de Mauritania, y un primo le doblaba la edad, tenía 40 años, esta era una menor, fue el típico caso que antes les dije, se fue a su país, ella no quería de ninguna manera, la niña volvió a España, el problema viene cuando viene el primo, y quiere tener relaciones sexuales con ella, la niña grita, la niña es maltratada psicológica y físicamente por la madre, también en mayor medida en este caso fue por la madre más que por el padre pasaba un poco, pero en definitiva también consintió, el primo tuvo relaciones sexuales con ella, entonces gracias a una vecina, que la niña iba mucho y se quedaba a veces en la casa, se detectó este caso, fue denunciado a las autoridades y la madre y el primo e inclusive el padre pues fueron fueron condenados penalmente, y a través se les impuso unas penas que no estaban entonces en el Código Penal, pero también por delitos de coacción, violencia sexual y sobre todo violación. En definitiva, para dar paso al coloquio, que a mí me interesa más, sobre todo en estos temas, creo que puede haber un debate interesante, paso a las consideraciones finales, algunas de las cuestiones que me interesa resaltar. La presencia en España de una inmigración de origen extraeuropeo y musulmán, en su mayoría provenientes de países del Magreb, especialmente de Marruecos y en menor medida de estados africanos o saharianos, pero que también los hay, conlleva que individuos pertenecientes a círculos culturales y jurídicos diferentes entren en contacto unos con otros y que nos encontremos a la hora de proceder a la regulación jurídica de sus relaciones familiares
y de solucionar sus litigios con nuestros tribunales a interacción de normas provenientes de sistemas legales muy diferentes entre sí. El desplazamiento transfronterizo de personas por los contactos y vínculos que la persona del migrante mantiene con la sociedad de acogida y de origen pone en marcha un proceso de intercambios sociales y culturales que se manifiesta muy en particular en la celebración de uniones matrimoniales. Las soluciones jurisprudenciales establecidas por nuestros tribunales en la resolución de conflictos sobre poligamia, matrimonio forzado, evidencian las lagunas y las deficiencias de nuestro sistema jurídico para afrontar la realidad plural y multicultural que caracteriza a la sociedad española actual y para otorgar respuestas adecuadas a los múltiples interrogantes jurídicos que nuestras normas son incapaces de resolver. Ello se pone especialmente en manifiesto en los supuestos de los matrimonios forzosos, una práctica, como acabamos de decir, a menudo silenciada, que afecta especialmente a jóvenes adolescentes pertenecientes a una segunda generación de migrantes y que choca frontalmente con los principios fundamentales y valores básicos de la sociedad acogida donde desarrollan sus vidas. La sociedad, en particular la española, reclama cada vez más a los operadores jurídicos la aplicación de soluciones ad hoc, flexibles, innovadoras y conducentes a asumir responsabilidades en la protección de los derechos fundamentales, dentro de los cuales el principio de igualdad entre hombre y mujer y el respeto de las libertades individuales ocupa un lugar primordial. Las polémicas surgen por la dificultad de encontrar una vía de solución entre la integración o asimilación de las comunidades extranjeras en el país de acogida y la libertad que se les reconoce a vivir de acuerdo a su identidad garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo, Derechos Humanos, siendo este el eje de discusión de las distintas soluciones legales, doctrinales y jurisprudenciales actuales. Aquí, simplemente ya para terminar, como vemos, esta es la línea, ¿no? Pero lo que está claro, y eso desde mi punto de vista, este artículo 8, hay un rasero y hay medidas, hay cuestiones que no podemos transigir. Es decir, estamos de acuerdo, hay que plantearse efectos justamente para que estas personas no queden en un estado de vulneración o de desprotección global desprotegidos, pero obviamente lo que no se puede transigir en instituciones que atentan contra los derechos fundamentales, los derechos humanos, recogidos, como hemos dicho, en nuestra Constitución, en todos esos convenios de derechos fundamentales, y que, por lo tanto, ahí es donde debemos transigir, porque hay una cuestión importante. Normalmente los derechos de familia, ¿quiénes son las personas más desprotegidas? Las mujeres y los niños. Hay muchísimas más instituciones, pero dado el tiempo y que me interesa que ustedes entrar en el coloquio, pues si ustedes quieren plantearme algún otro caso, pues estaré encantada de entrar en el coloquio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Asunción Asín.